Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 20 al 25. Voy a leer desde el versículo 19 para tomar la idea. Y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Amén. El título del mensaje es: El nacimiento del Rey se ha cumplido. Y la idea exegética que el evangelista Mateo nos está dando aquí es la siguiente. Y esto es lo que, esta idea, hermanos, es lo que yo voy a desarrollar en todo el mensaje. El nacimiento de Jesús fue revelado por las Escrituras, y su instrumento llamado fue un hombre piadoso. El nacimiento de Jesús fue revelado por las Escrituras, y su instrumento llamado fue un hombre piadoso. Hemos visto, hermanos, que la promesa vino a su cumplimiento. El hijo de Abraham, el hijo de David, nacería de una virgen. Ella recibió la presencia del Espíritu Santo en su vida, y mientras estaba comprometida con un hombre piadoso, ella fue embarazada. Hoy veremos que las Escrituras revelaron el nacimiento del Rey, y su cumplimiento fue a través de la línea piadosa, la línea mesiánica de los hombres y mujeres que estaban esperando el cumplimiento de la promesa. Ellos fueron sus instrumentos. Veamos, por lo tanto, hermano, mi primer punto, el versículo 20 al 23. El nacimiento del Rey y las buenas nuevas testificadas por el ángel. Nuestro pasaje en el versículo 20 continúa con las difíciles circunstancias en la pareja recién comprometida. Recordemos que María y José estaban comprometidos y era un compromiso legal. Todos los hombres sabían que esa era la esposa de José, que no se había celebrado la nupcia y aún no se le había entregado a José. Bueno, eso se esperaba, pero esa era la esposa de José. Entonces, estando ella en su casa, ella está embarazada. José no reconoce al niño como de él. Ese muchacho no es mío. Y bien triste, bien amargado, bien atribulado, decide dejar a María. Yo aquí rompo mi compromiso. Bueno, podríamos decir, María rompió el compromiso.
con su pecado. Eso podría haber dicho José. Y podría haber hecho algo en público para hacerle un gran daño a María y al final la juzgaran como una mujer desobediente, como una mujer impía y fuera apedreada. Pero José no actuó así. José era un hombre piadoso, un hombre justo. ¿Y qué hizo José? Se aparta de ella, decide irse en silencio para no hacerle el peor daño a María. Porque al final y al cabo eso era lo que él no quería hacer. Él no se atrevió a difamar a María, a hablar de María en todo el poblado, no. Y dice el versículo 20, pensando en esto, con este dolor, decidiendo alejarse e irse en silencio, pensando en esto, al dormir, el ángel se le apareció en sueños. El ángel del Señor se le apareció en sueños. Y en esto podemos, hermanos, contemplar desde el mismo principio del versículo 20 la bondad de Dios hacia José. Porque Dios vino en auxilio de José, pero también en auxilio de que se cumpliera la promesa que le había hecho. Y él llama a José hijo de David. Vamos. Llama a José hijo de David. Hermanos, el evangelista Mateo hace este énfasis, llamar a José hijo de David, porque definitivamente en esto se puede reconocer la línea mesiánica que José representaba. José representaba a David, el rey de Israel. Y por eso Mateo, una vez más, señala este punto. Es notorio que José, dentro de su gran lucha, dentro de su gran problema, a pesar de que se alejaba de María, estaba haciéndolo de forma piadosa, sin injuriarla, sin maltratarla, sin exigir la pena de muerte por hacia ella. Ahora, no obstante esto, Dios llama a José a través de un ángel porque su palabra se cumpliría. Y José era el instrumento elegido. Pero Señor, José está herido. Ya José no puede ser. No, era José. Y recuerden el caso también del mismo Moisés. Moisés, 40 años antes de ser llamado, mató a un hombre. Moisés había huido y ya a los 80 años es cuando Dios lo llama, cuando parecería que él está en el final de sus días, pero no, estaba empezando su servicio. Ahí es que Dios lo llama al servicio. Había sido un instrumento elegido. No es la condición del instrumento lo que define la elección, sino Dios, el soberano, el rey, quien señala el instrumento y lo capacita. Para poder capacitar a José, para poder hacer de José un instrumento útil, observemos cómo en la parte B del versículo 20, Dios confirma a José lo siguiente. Se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Es decir, se le confirma: José, yo, el Señor, el ángel de parte del Señor, te confirmo que puedes recibir a tu mujer. Ella no ha pecado. Ella no ha pecado, José. Es decir, que a José se le decía que no era su embarazo el resultado de su pecado, de la desobediencia a sus padres, el pecado de la fornicación. Ese no era el caso de María. Y quiero, hermanos, salvar aquí la idea de que ningún niño que venga al mundo es pecado. No. Ningún niño que nace es pecado.
Claro que no. Ahora, la forma en que nosotros buscamos esto, que deseamos tener familia, Dios la ha establecido, es el matrimonio. No es vivir con alguien que no tiene ningún compromiso contigo. La persona que tiene una relación así, con un amigo, con un conocido, no está actuando en el temor de Dios. No está actuando con temor de Dios. Está pecando contra Dios. Ahora, Dios aquí le dice a José, no, toma a tu mujer, recíbela en tu casa, José. Porque es una mujer piadosa. Porque es una mujer que se guardó. Es una mujer que procura agradarme. Y su embarazo no es el fruto de su pecado. Versículo 20, el ángel le explica a José: no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Observe esto. El niño en su vientre tiene una razón y no es el pecado, no es la desobediencia. El niño en su vientre es el cumplimiento de la promesa de Dios que el Espíritu Santo reveló a los profetas. Es engendrado del Espíritu Santo. No ha habido un hombre que ha tocado a María. Y entonces, ¿cómo es eso posible? Es un milagro. Es que es un milagro. La forma natural es la unión entre un hombre y una mujer. La forma extraordinaria es que el Espíritu Santo venga sobre ella como una, vamos a ponerlo así, como una nube que venga sobre ti, y tú de forma extraordinaria, en el caso de la mujer, quede embarazada, sin que conociera varón. Y aquí me llama la atención el punto de que ella estaba embarazada y aún seguía siendo virgen. Esto es un punto importante a tomar para la situación que tenemos aquí. El ángel le da testimonio a José: recibe a tu mujer, recíbela, porque el niño en su vientre es engendrado del Espíritu Santo. Para un hombre entender eso, imposible de entender. Ahora, para un hombre piadoso que sabe de la promesa de Dios y que Israel esperaba ese cumplimiento en una de sus hijas, porque recuérdense que esta promesa no es de ahorita, fue dada por el profeta Isaías, aproximadamente, hermano, como unos 1800 años antes de Jesucristo, aproximadamente. Entonces, explíqueme usted, las mujeres de Israel piadosas esperaban posiblemente que en una de ellas se cumpliera la promesa. Entonces, he aquí las palabras de consolación para José. Ay, gracias a Dios, María no me engañó. Ay, gracias. El peso que el pobre José tenía en su cabeza y en su corazón. Pero aún así, la joven estaba embarazada. Por eso el Señor le dice: recibe a tu mujer, esa es tu mujer, recíbala. Y luego de esa breve explicación, porque tampoco fue que se le dio mucho detalle a José, una breve explicación, en el versículo 21, el ángel le dice lo que sucederá. Y aquí me llama la atención, hermano, que en la palabra, en el griego, no aparece una orden, y usted va a hacer esto, y usted va a hacer aquello, sino que simplemente se le explica a José lo que va a suceder. José, esto es lo que va a suceder. Y dará a luz un hijo. Ella va a dar a luz al varón. Va a nacer un varón de esa virgen, como fue dicho por el profeta Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14.
Y en el versículo 23 se hace referencia al nombre de Emmanuel, igual como el profeta Isaías lo había dicho. El ángel está dando las buenas noticias a José. Hermanos, José no tenía conocimiento de estas buenas noticias. Me refiero a un conocimiento de que ya el Señor cumplía su promesa. A José se le informa por primera vez sobre esto. Se ha cumplido la palabra del Señor dada a Abraham. Se ha cumplido la palabra del Señor dada a David. Se ha cumplido la palabra dada por el profeta Isaías. Y en este versículo 21, también se le dice a José que le va a poner el siguiente nombre. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Aquí no encontramos una orden, sino un hecho que va a ocurrir. Algo que Dios da por hecho, da por sentado. Y amados hermanos, aquí vemos que la mente y el corazón de Dios estaba en una con la mente y el corazón de José. Lo que Dios decía era lo que José iba a hacer. El deseo de Dios eran órdenes para José. A veces uno dice, mi amor, tu deseo para mí son órdenes, pídeme lo que tú quieras. El hombre diciéndole a su esposa. Hermanos, para un hombre, una mujer piadosa, el hacer la voluntad de Dios es su deleite. Por eso yo veo aquí que no hay una orden. Aquí el modo es indicativo, no es un imperativo. Se usa el imperativo cuando damos orden, haga tal cosa. Aquí no es un imperativo. Tú le pondrás por nombre Jesús. Es decir, ese es el deseo y la voluntad del Padre. Y José lo iba a cumplir gozosamente. El nombre Jesús, ¿de dónde viene? El nombre Jesús viene del nombre, el nombre Jesús es la traducción del griego. Es decir, está escrito en el idioma original Jesús. Pero si vamos a los nombres hebreos, ese nombre es Joshua o en español Josué. El mismo Josué, Joshua, que Moisés eligió para que fuera uno de los 12 espías, ese nombre es el mismo nombre que se le da aquí al Señor, al Salvador, Joshua, Josué. Pero nosotros utilizamos en nuestra Biblia la traducción del griego y por lo tanto nosotros utilizamos la palabra Jesús. Entonces Jesús, el ángel da la razón de por qué se llamaría Jesús. El nombre en sí, Josué o Joshua, lo que significa es Jehová es salvación. El nombre Josué o Joshua, lo que significa es Jehová es salvación. Pero el ángel añade la razón del nombre. ¿Por qué se llamará Jesús? Él salvará a su pueblo del pecado de ellos. Y hermanos amados, aquí el ángel está dando una razón. A veces nosotros le ponemos el nombre a un niño. Yo quiero que mi hijo se llame Dante, porque su papá se llama Dante. Eso es una razón. O otra razón, yo quiero que mi hija se llame Marisabel, porque su nombre es tal cosa, significa tal cosa. A veces le ponemos significado, otras veces por la abuela. El nombre de ella se llama Abisac, porque la abuela era María Altagracia Abisac. Entonces, es el nombre de la abuela, el nombre del tío. Es decir, diferentes nombres, por razones diferentes. Queridos hermanos, el ángel da una razón. ¿Por qué se llamará Jesús? Porque Él salvará, uniendo
el nombre de Jesús con el significado de Joshua, salvación. Ahora, él añade, salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí notamos que en la declaración del nombre de Jesús se añade el objetivo de la vida de Jesús. Y eso fue precisamente a lo que Jesús vino. Él vino a traer a los hombres la esperanza de la salvación. Él vino a salvar a su pueblo, al pueblo que Dios eligió para salvarlos. Entonces, ciertamente, su nombre, Jesús, tiene mucho que ver con el propósito de su nombre: salvar a su pueblo de sus pecados. ¡Qué buena noticia! ¡Qué hermoso evangelio! Hermano, esta es la buena noticia. Recuérdense que la palabra evangelio significa buenas noticias. Entonces estas son buenas noticias. José, se ha cumplido la buena noticia. Ha llegado ya el momento en que la buena noticia se ha hecho hombre. Y Dios ha elegido a tu esposa y te ha elegido a ti, José. Tú recibe a tu mujer, recíbela con alegría, y tú le pondrás el nombre al niño de Jesús. Y en el versículo 22 y 23 vemos que el ángel continúa haciendo a entender, continúa trabajando con José para hacerlo entender que esto es el cumplimiento de las Escrituras. Observen, hermanos, para mí es sumamente importante ver este punto. Hermanos, el ángel está usando las Escrituras del Antiguo Testamento para testificar sobre el Salvador. Miren lo que dice el versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo. Y entonces él habla de Isaías. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Observe, amado hermano, cómo el ángel utiliza las Escrituras para hablarle a un judío y decirle: mire el cumplimiento de las Escrituras. Dios ha cumplido su palabra. Dios ha cumplido su palabra. El ángel continúa con su argumentación con José. Le habla del nacimiento que es concebido por el Espíritu Santo. Le habla que el niño nacerá y tendrá este nombre por esta razón. Mira las Escrituras, José ahora. Lo confronta con las Escrituras a José. Mira las Escrituras, José. Hermano, y esto es una herramienta poderosa para una persona que conoce la palabra de Dios y que sincera y respetuosamente teme a Dios. Porque el que no le importa la palabra de Dios, que tú le leas las Escrituras, ay, a mí qué me importa. Vale. No le da importancia. Pero para un hombre o una mujer que teme a Dios, que las Escrituras dicen eso, ¿dónde lo dice? Dime dónde lo dice. Convénceme por las Escrituras. Obviamente no era que José estaba exigiendo esto, porque él estaba durmiendo, pero el ángel le da testimonio. Y hermanos, también podemos ver aquí la unidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios reveló su evangelio, pero es en el Nuevo Testamento donde Dios hace real, aplica su evangelio, se cumple su evangelio. Ambos testamentos son necesarios para creer en el Señor y para confiar en Dios, porque uno tiene como fundamento al otro. El fundamento del Nuevo es el Antiguo Testamento, y para comprender el Nuevo tienes que conocer el Antiguo Testamento. Hay que leer toda la Escritura. Pablo hace énfasis
Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en el momento que Pablo hablaba, el antiguo estaba escrito y el nuevo estaba en proceso. No solamente el antiguo estaba escrito. Para los años en que se escribió esta carta de Pablo a Timoteo. Isaías 7:14, he aquí la Virgen concebirá. El ángel del Señor lo describe como el cumplimiento. He aquí la Virgen concebirá. ¿Quién es la Virgen, José? Tu esposa. ¿Se cumplió? ¿Quién le dio ese embarazo? El Espíritu Santo. ¿Se cumplió las Escrituras? Una virgen estaba concibiendo. Añade allí, he aquí el cumplimiento de la se le añade aquí al cumplimiento de la genealogía de Abraham y David, también el testimonio de las Escrituras. ¿Qué aprendemos, hermanos, de este primer punto? En consecuencias, ¿qué vemos aquí? Vemos dos cosas, hermanos, que hay que tomar en consideración. Primero, Dios ha enviado un ángel para dar testimonio de que Jesús es el Salvador. Y este ángel utiliza las Escrituras para demostrar el hecho de que nuestra fe tiene un fundamento en Dios y en su revelación especial, la Biblia. El fundamento de nuestra fe no pueden ser tus emociones, no puede ser si tú sientes que tienes que ir. El fundamento de tu fe tiene que ser la revelación de Dios, dada de forma especial en las Escrituras. Hermanos, el ángel utilizó las Escrituras para demostrarle a José, esto es lo que Dios había dicho, y hoy se cumple. Pero en segundo lugar, un segundo testimonio se añade para que se afiance la fe. Jesús es el Salvador, porque es el hijo de Abraham, hijo de David, y también porque las Escrituras señalan su nacimiento virginal. Entonces, observen, hermanos, cómo el segundo testimonio debe de fortalecer nuestra fe. Dios quiere una fe robusta, una fe fuerte en nosotros. Una fe que pueda ver el testimonio de Dios en las Escrituras y el cumplimiento de la persona de Jesús y animarse y consolarse. Si Dios prometió que vendría el Salvador y cumplió su palabra, ¿no cumplirá también que si pedimos perdón, Él nos perdona? También lo va a cumplir. Si Dios prometió que Él va a ser mi fortaleza y consolación en medio de la prueba, hermano, no lo va a cumplir si también cumplió lo más difícil, que era que su propio hijo viniera y se hiciera hombre. Hermano, nuestra fe debe de ser fortalecida por el testimonio de Dios, de sus hechos y de su palabra. Fortalece tu fe. Mira el testimonio de las Escrituras y cree por el testimonio de las Escrituras. Cree. Pienso que también allí todo hombre pecador que aún no ha creído en Cristo tiene un testimonio real y verdadero en las obras de Dios y en su palabra para ser salvo. Para evaluar su vida, aún el ateo debe de ver las evidencias, ver el testimonio y su cumplimiento y llegar a una conclusión, no dejarlo, después lo voy a pensar. No lo dejes ahí. Llega a una conclusión. Exige un veredicto estos testimonios. Veamos en segundo lugar el nacimiento del rey y las buenas nuevas creídas por un hombre piadoso. Y este es mi segundo punto. El nacimiento del rey y las buenas nuevas creídas por un hombre piadoso. Versículo 24. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Es decir, que esa fiesta y ese pastel se comió. Es decir, María comió pastel.
Si hubiera habido pastel, ¿verdad? Entre los judíos. Aquí en Honduras, ya queremos pastel. No porque haya un cumpleaños, sino porque hay una fiesta, una boda. José, hermanos, se casó, completó ese proceso de relación con María. Encontramos una importante enseñanza. Un verdadero hombre piadoso guardará en su corazón la palabra y obedecerá. Una mujer verdaderamente piadosa guardará la palabra de Dios en su corazón y la obedecerá, hermanos. ¿Qué más testimonio necesitamos? Cumplimiento de las Escrituras, los hechos de Dios. ¿Qué más testimonio necesitas? ¿Qué más necesitas para ser salvo? ¿Qué más necesitas para creer? ¿Qué más necesitas para que tu fe se fortalezca? Versículo 24. Es notable en el texto ver que José obedeció al ángel del Señor. Pero como yo decía anteriormente, en los versículos 21 al 22 no encontramos un imperativo, no encontramos una orden dada a José. José, haga esto, haga aquello, haga lo otro. No encontramos eso. Lo que encontramos es a José que se le dice en un formato indicativo, esto es lo que va a suceder, José. Ella va a dar a luz. Y esto es lo que va a suceder, José. Tú le vas a poner el siguiente nombre. Jesús. Y esto es lo que va a suceder, José. A José se le informó lo que iba a suceder. Y como un hombre piadoso, ¿qué hizo José? Lo que es el deseo de mi Señor, eso es lo que yo voy a hacer. El anhelo de mi Señor es lo que yo voy a cumplir. La voluntad de mi Señor es lo que yo voy a vivir. Hermanos, es aquí un hombre piadoso que se deleita en la voluntad del Señor. No necesita una amenaza. Y eso es lo que muchos padres desearían con sus hijos. Muchos padres se entristecen cada vez que tienen que amenazar a sus hijos. Porque su carácter es rebelde. José no necesitó eso. Y quiero que vean esto los niños y jóvenes. Debes dejar ese espíritu de rebeldía, ese corazón rebelde. Deja eso. ¿Qué espera Dios de ti? Un corazón obediente. La obediencia es el medio de protección para ti usado por Dios. Mientras tú obedeces a Dios, Dios te protege y te guarda. Cuando tú desobedeces y eres rebelde, tú te sales de la protección de Dios. Y ahora quieres hacer la cosa a tu manera, para tu mal. Amados hermanos, he aquí un hombre piadoso, anhelando hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hace? ¿Qué necesito? Simplemente me gustaría que limpiáramos hoy. Me gustaría ver la casa limpia. Fue un deseo. ¿Qué hizo ese hombre piadoso? Búscame la escoba, búscame el trapeador, vamos a limpiar la casa. Que mi padre, mi madre desea tal cosa. Y para mí, mi gozo es cumplir su voluntad. Mi gozo, mi deleite. Hermano, ese es el corazón de un hombre, de una mujer piadosa. Se goza en hacer la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. Por eso no vemos aquí un imperativo, una orden. Si encontramos un imperativo, ¿sabe dónde? En el versículo 23. En las palabras del ángel, cuando fue dicho, en las palabras del profeta Isaías. Es en la palabra del profeta Isaías. Vaya conmigo a Mateo 1, 23. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. El profeta Isaías, del cual aquí se narra, del cual aquí se habla. Aquí
Aquí encontramos que son las palabras del profeta Isaías lo que son una orden. No la palabra del ángel, sino del profeta. Muchos años antes del nacimiento del Señor. Entonces, hermanos, aquí vemos una orden que está en las Escrituras y que para José era una orden para él. Era un llamado para él. Y esto, hermano, es hermoso verlo en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Aquí vemos una orden obedecida por José, aunque esa orden se dio hace aproximadamente unos 1800 años antes del nacimiento de Jesús. José vio la palabra de Dios, la orden de Dios, la creyó y la obedeció. Amados hermanos, él estaba obedeciendo, pero eran las Escrituras. Porque aquí en el texto, vuelva conmigo al versículo 24, en el texto dice que cuando él despertó, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Pero como le decía, versículo 21 y 22, no había un mandato. Es en el versículo 23 cuando el ángel cita al profeta Isaías, donde hay un mandato. Y hermanos, por lo tanto, José está obedeciendo, sí, al ángel que le ha citado el mandato. Es como si yo le dijera, mire, Emma, vaya, que su mamá dijo que haga tal cosa. Yo soy el profeta, es decir, yo soy el que le digo lo que tiene que hacer, pero no por mi fuerza, no por mi autoridad, sino que la mamá de ella le mandó a decir. Y eso hizo el profeta. Qué hermoso ver a un hijo de Dios que libremente sirve al Señor en el cumplimiento de la voluntad de Dios y que obedece las Sagradas Escrituras y al mandato de las Sagradas Escrituras. Una combinación que debe de estar en todo verdadero creyente. ¿Cuál debe ser tu deseo? Hacer la voluntad de Dios. Ahora, si ese es tu deseo y tú sabes que el deseo, la voluntad de Dios es que tú hagas esto, aquello y lo otro, entonces tú lo vas a hacer con alegría, sin esperar que te den una orden. Pero si encima de eso tú lees en las Escrituras que hay una orden, wow, es que esto es lo que Dios demanda de mí. Dos cosas que demandan obediencia en la vida del creyente: el deseo de Dios, su voluntad, y su palabra ordenada, su mandamiento. Dos cosas. Todo creyente debe entender esto. Dios te muestra su voluntad. Por un lado, ¿qué decía Jesús cuando estaba en Getsemaní? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, él estaba aquí para hacer la voluntad del Padre. Pero en segundo lugar, había otra cosa. Estaba el mandato de Dios. Y todo hijo de Dios tiene que ver ambas cosas: el hacer la voluntad del Padre como su gozo y el obedecer su palabra y sus mandatos como su llamado y responsabilidad. Por lo tanto, amado hermano, qué excelente ejemplo ver a un hombre piadoso interactuando con estas dos claras enseñanzas de las Escrituras, con la voluntad del Padre y con el mandato del Padre. ¿Que ambas son su voluntad? Sí. Claro. Pero nosotros que estamos criando y tenemos hijos, sabemos que no es lo mismo cuando usted le dice a su hijo, por favor, mi hijo, hazme tal cosa, y su hijo va con una intención: ay, yo quiero agradar, yo quiero hacer esto para agradar a mi mamá o a mi papá. Agradar. Diferente es a cuando tú le dices, mire muchacho, haga tal esto, y le da órdenes al muchacho. Él también tiene que obedecer, pero son dos áreas diferentes.
Y me da la impresión que cada una de ellas habla de un aspecto de la madurez en nuestras vidas. En último lugar, el versículo 25. Por esta misma causa no llegó a conocerla. Y me llama la atención en este versículo que esta pequeña frase nos habla de que al no conocerla, él no tuvo intimidad en su matrimonio hasta que pasaron 9 meses y luego ella dio a luz. Oiga eso. Tome nota de eso. Y el texto claramente lo dice, porque estamos hablando de 2 personas casadas con completa autoridad sobre el cuerpo del otro. Como dice las Escrituras, Pablo decía a los Corintios, el hombre y la mujer no se pueden negar a sí mismo. La mujer no puede negarse a la intimidad con su marido. El marido no puede negarse a la intimidad con su esposa. Porque el cuerpo del hombre le pertenece a la mujer y el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre. No se puede negar. A menos que no sea por oración y por poco tiempo. Eso dice las Escrituras. Ahora, José en el versículo 25 dice que conservó virgen. La conservó virgen porque ella esperaba el alumbramiento, el dar a luz del santo ser que llevaba en su vientre. Había razones, hermanos, para la abstinencia de José. Eso fue lo que sucedió allí. Hubo una abstinencia. No hubo una relación entre María y José de intimidad hasta que ella dio a luz al bebé. 9 meses, hermano, estamos hablando de eso. Si no fue que fue de 7 mesinos, no lo sabemos. Puede haber sido 7 mesinos. Pero 7 meses, hermano. Este era un hombre piadoso. Un hombre con dominio propio. Un hombre que sabía mantener sus deseos legítimos, correctos, porque era su esposa, hasta esperar el tiempo. Vemos aquí, amado hermano, que María y José eran personas casadas. Eran personas que se debían el uno al otro. Y por el hecho de que ella estaba embarazada con tan precioso regalo dado por el Espíritu Santo y que lo daría a luz en el tiempo de su alumbramiento, así se esperó. Pero hermanos, después de eso, en Marcos capítulo 6, versículo 3, después que María dio a luz, Marcos capítulo 6, versículo 3, nos dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Es decir, que ahí vemos que María y José tuvieron más hijos. O sea, lo que dice Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María? No está hablando de José, está hablando del hijo de María. Y añade, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Ahí hay Jacobo, José, Judas y Simón, 4 nombres. Parece que el Señor Jesucristo tuvo 4 hermanos. De entre los cuales, este que aparece aquí, hermano, como Jacobo, el primero, fue uno de los más ilustres de los hermanos del Señor, porque fue quien escribió la carta de Jacobo, de Santiago, que está más atrás, antes de Apocalipsis. Entonces, evidentemente, luego de que Jesús nació, María y José tuvieron un matrimonio normal y tuvieron más hijos. Esta concepción divinamente establecida
fue revelada a José por el ángel con un nombre dado por Dios para llevar a cabo los propósitos de glorificar a Dios a través de nuestra salvación y el gozo de su pueblo. Este es un hecho glorioso que se cumplió. ¿Qué aprendemos, hermanos, de este nuestro segundo punto? ¿Qué consecuencias hay? Hermanos, vemos aquí que la obediencia de este hombre debe ser un ejemplo de fe también para nosotros. La obediencia debe ser un placer para todo hijo de Dios. La obediencia a Dios debe ser un deleite para nosotros. ¿Qué tú quieres hacer? Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ese debe ser nuestro deseo. ¿Qué tú quieres hacer en tu vida, Aniel? La voluntad de Dios. ¿Qué tú quieres hacer en tu vida, Ebenezer? La voluntad de Dios. ¿Qué tú quieres hacer en tu vida, Lizzy? La voluntad de Dios. José, la voluntad de Dios. Gisela, la voluntad de Dios. Hermano, ese debe ser nuestro deseo. En todo lo que hagamos, la voluntad de Dios. Pero también aprendemos, hermanos, que la obediencia a los mandatos de Dios debe ser nuestro trabajo diligente. Debemos estar ocupados con diligencia en obedecer los mandatos del Señor, como es el ejemplo que vemos aquí. Ellas nos dan una comprensión, las Escrituras, mayor de los propósitos de Dios. ¿Cómo encaja la iglesia en los propósitos de Dios? Uno de los grandes problemas en el día de hoy es que muchas iglesias están haciendo de todo menos la voluntad de Dios. Y por eso la iglesia, antes de hacer algo, tiene que preguntarse, ¿es esta la voluntad de Dios? Que hagamos tal cosa. Ay, vamos a regalar una casa a todo el hondureño del mundo. Para eso existimos, la iglesia para eso existe. No, esa no es la voluntad de Dios. Pero entonces vamos a ponerle internet a todas las casas del mundo. Ese no es el trabajo de la iglesia. Esa no es la voluntad de Dios. Hay muchos buenos deseos, hermanos, en lo que nosotros podemos servir a los demás. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Porque para conocer la voluntad de Dios tenemos que orar y ver qué dicen las Escrituras. Y eso fue lo que ayudó a José. Hermanos, será nuestra ancla. En un barco, el ancla es lo que mantiene el barco amarrado. Si viene una tormenta, lo amarran con un ancla. Bueno, en una tormenta no, pero si no quieren que el barco se pierda en el mar, lo amarran con un ancla. ¿Para qué? Para que esté firme, fijo. ¿Quieres tú tener una vida cristiana firme, fija, creciendo en el Señor? Entonces, tu deseo debe de ser hacer la voluntad de Dios. Tu voluntad debe de ser rendirte a los pies de Cristo. Como diría alguien, vivir en su voluntad, deleitarse en su voluntad. Quiero, hermano, concluir este mensaje con algunas aplicaciones. La primera es esta. Amados hermanos, hagamos de la Biblia el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué creemos? ¿Por qué tú crees? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué servimos? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Por qué perdonamos y amamos? ¿Por qué luchamos por llevarnos bien unos con otros? Las Escrituras deben de ser el fundamento de tu práctica y de tu fe. Las Escrituras. Esto te dará un mayor poder y una fe que crece abundantemente. Tú no estás basado en tus emociones. O si el día está nublado. Está nublado. Mis hijos, no vamos para la iglesia, está nublado. No, no debe ser eso. Debe de ser las Escrituras lo que marquen tu paso. Hermano, esto es un ejemplo que yo comúnmente utilizo porque la gente
bajo un aguacero, bajo niebla, en lugares fríos, bajo nieve, va al trabajo. Va al trabajo. Y se esfuerza como si fuera, mire, debido a muerte. Y si eso lo hacemos con las cosas del día a día, las cosas básicas, ¿no debería ser también este nuestro anhelo? El obedecer a Dios así, el vivir para Dios así. Ese debe ser nuestro anhelo. Que las Escrituras sean nuestro guía, dándote a ti un mayor poder para vencer tus temores y hacer su voluntad, para vencer tus prejuicios y conformarte al deseo de Dios. Pero en segundo lugar, amados hermanos, crezcamos en conocer todas las promesas y bendiciones de Dios. Leamos más de tal manera que nosotros podamos entender profundamente las bendiciones, las esperanzas, los goces que Dios nos ha prometido. Hermanos, si José hubiera sido una persona ignorante de la promesa del Mesías, aunque hubiera tenido un sueño, él hubiera sacado a María de su vida, solamente porque se sentía traicionado. Pero no lo hizo así. Él gobernó sus emociones, la puso en su lugar, le puso una tapa y continuó viviendo de acuerdo al propósito de Dios. Y amados hermanos, con yo guardar mis emociones, no estoy diciendo que uno se quita las emociones. No, eso es normal en nuestra vida, las emociones. Y es algo bueno. Dios nos hizo con emociones. Ahora, no me dejaré dominar por ellas. Más bien, serán un motivador para yo hacer la voluntad de Dios. Pero mira, esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Pues vamos, adelante. Corramos con gozo. Es decir, todo nuestro anhelo está en hacer su voluntad, porque conocemos sus promesas, fieles y verdaderas. Cada promesa del Señor se va a cumplir, pero yo te pregunto, ¿estás esperando su cumplimiento? ¿Oras por ese cumplimiento? ¿Cuáles son esas promesas por las que estás orando? ¿Cuáles son las bendiciones que tú estás pidiendo? Ay, Señor, bendíceme en mi desobediencia. Dios no te va a bendecir porque Él no promete eso. ¿Tú lo sabías? Ay, Señor, bendíceme. Pero yo a veces le pregunto a algunas personas, ¿y cómo tú esperas que Dios te bendiga con una vida así desordenada, una vida de pecado? Es que tú no has entendido lo que Él ha dicho en su palabra. Tú ignoras las Escrituras. Hermanas y hermanos, conocer la revelación de Dios, vivir las promesas de Dios, ver cómo ellas se cumplen, te animarán, te fortalecerán. Amigo, te hago una pregunta. ¿De qué eres parte? ¿De qué eres parte? José comprendió que era parte de un plan maravilloso, la salvación de su pueblo. ¿Y tú de qué eres parte? Te pregunto, mi querido amigo, ¿de qué lado estás? ¿Del lado del Salvador o de los enemigos del Salvador? ¿Quién eres tú? ¿Eres tú parte de la iglesia, un hijo de Dios, o eres un hijo de este mundo sin salvación? Esas preguntas tienes que definirlas. Porque la Biblia nos llama a todos a que vengamos a Dios confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos de ellos. La Biblia nos enseña que es necesario para entrar al cielo ser perdonados primeramente nuestros pecados. ¿Es esa para ti una realidad? ¿Tú has confesado tus pecados a Dios?
¿Has entregado tu vida al único que te puede salvar, a Jesucristo? Ese es el paso de fe. Que aunque tú no ves al Señor ahora, tú ves en las Escrituras el testimonio suficiente de hombres que estuvieron allí, de hombres que hablaron y que vieron el cumplimiento de las promesas dadas por Dios. Y para ti eso es suficiente. Si Dios lo dijo, es suficiente. Si hay testigos que han escrito estas cosas para mi salvación, esto es suficiente. Dios ha dejado su voluntad, sus promesas y testigos fieles para que creamos. ¿Es eso suficiente para ti? Te pregunto. ¿Qué necesitas para ser salvo? ¿Qué más necesitas para caminar con Dios? ¿Qué más necesitas si Dios ha dado sus promesas y su verdad y su amor y te ha revelado su misericordia? ¿Qué más necesitas? Te hago yo la pregunta. Necesitas creer en Él, dar ese paso de esperanza y fe en la promesa del Señor. En la promesa del Señor. Por eso te animo, ven a Cristo. Por eso te animo, examina tu corazón. Por eso te animo, ¿de qué lado estás? Te pregunto. ¿De qué lado estás? Hoy es el día en que puedes estar con Jesucristo. Hoy es el día en que puedes estar de su lado por medio de creer en Él. Así que te animamos, te estimulamos. Ven ahora y arrepiéntate. Ven ahora y cree. Clama a Dios en oración pidiéndole, Señor, perdona mi pecado. Señor, ten misericordia de mí. Sin ese clamor, sin esa oración, sin ese ruego de tu alma, porque crees lo que dice las Escrituras, de que Dios envió a su Hijo para salvación tuya, sin ese clamor no serás salvo. Pero si clamas y crees, serás salvo. Clama y cree. Clama en oración y cree en tu corazón. Y serás salvo. Vamos, hermanos, a orar. Yo te animo para que tú recibas a Cristo, clames a Cristo para tu salvación. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora queremos clamar a ti en el nombre de Cristo, por aquellos que aún no te conocen, por aquellos que aún no son salvos, para que este testimonio sea para su esperanza y salvación. Padre, despiértales, tráelo a tus pies en arrepentimiento y conviértele sus pecados a Cristo. Hazle despertar, Señor, de ese sueño de muerte y hazle creer en tus promesas y en tu palabra. También